Señora tutora, muy buenas noches. Soy el mayor Edgar Papanta de la Dirección Nacional de la Policía Judicial. En esta ocasión, en el trabajo que me tocó hacer, vamos a hablar acerca de un caso que había sucedido en el Centro de Rehabilitación Social de la Tacún, en el cual se nos pide que hagamos un análisis del mismo. La tarea nos indica, dice en esta actividad, por favor leer la sentencia adjunta y realizar un análisis de la misma en mínimo 2 páginas, utilizando al menos 2 referencias bibliográficas o judiciales. Como introducción, tenemos el documento que justamente está en la página web, que es la sentencia número 1718 CEP-CC, en el caso número 513-16-EP, donde se explica paso a paso todos los trámites que se fueron dando, en el proceso del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, quien fue detenido a finales del año 2014, mediante una sentencia por el delito de asesinato. Una vez que estuvo al interior de la cárcel, sucedió varios hechos en los cuales se puede notar que hubo diferentes tipos de arbitrariedades y violación de los derechos de esa persona. En el desarrollo del trabajo, durante la lectura se pudo obtener varios datos importantes, como les estaba indicando que a finales de 2014 el señor Ordóñez Talavera fue sentenciado a 20 años por el delito de asesinato. Una vez que estuvo interno en el año 2015, por septiembre, hubo un incidente, un motín dentro de la cárcel, en la cual el reo indica que para evitar el gas y más que todo la gente pensaba que eran los gases del volcán Cotopaxi, pero en realidad era un motín que se había armado. Entonces esta persona subió a la azotea, en donde se mantuvo ahí, primero para poder respirar un aire sano para su organismo, y segundo también para precautelar y que no se confundan los policías al momento de seguir la pista de los amotinados. Una vez que estuvo ahí, ese día hubo varios incidentes en los cuales la policía tenía que de diferentes maneras poner orden dentro del centro carcelario. Entonces, a esas personas que estaban en la azotea, la policía les indicó que tienen que bajar, a lo cual esas personas no hicieron caso omiso, y la policía tuvo que actuar de diferente manera, de acuerdo al plan en que se encontraban estas personas. Entonces, según indica el reo, indica que estuvo ahí preso. El señor le llegaron varios esquirlas, tanto en el ojo como en la espalda. Entonces, de acuerdo al análisis del abogado, la Policía Nacional no tiene ese tipo de armamento. Lo que en realidad tiene la policía es el armamento antimotín, que son a través de las Trufly. Entonces, esas lanzan gas para tratar de mantener el orden entre las personas que están reclamando alguna situación. Una vez que el reo estuvo herido, él manifiesta en sus escritos que la policía, en vez de ayudarle y darle los primeros auxilios, en vista de que tenía problemas en el ojo y en la espalda, mediante un trato con torturas, prácticamente le sometió para que bajara de la azotea hacia abajo, donde estaban los demás reos. Una vez que estaba bajando,
el señor indica de que fue empujado con el fin de que se caiga desde la parte de arriba y era bajado a patadas por los señores policías. Entonces, una vez que logró bajar, igual siguió teniendo un maltrato en la parte de abajo con los demás reos y por mantener esa rebelión, prácticamente esa persona no le dieron los primeros auxilios. Hubo una ambulancia en que indica que únicamente le puso agua oxigenada en el ojo y, o sea, no le hizo una revisión de qué es lo que pasaba con su organismo, con sus heridas. No recibió la atención médica debida. Asimismo, una vez que estuvo ya en el patio, en la tarde y en la noche, ya prácticamente por ser considerado una de las personas que organizó el motín, la policía y los guías penitenciarios prácticamente le pusieron en una celda de máxima seguridad, en donde prácticamente no tuvo garantizado las necesidades básicas como es por lo menos una cobija para que pueda dormir, para que pueda pernoctar en ese lugar. Igualmente era un lugar estrecho y no tenía un baño adecuado. Entonces, en la justificación de la policía, del abogado de la policía, indica de que no fue atendido justamente con ese tipo de cosas, con las cobijas, debido a que en el motín, las demás personas rompieron las paredes donde se encontraba la bodega y quemaron todos los enseres, todo lo que, vituallas que había ahí. Entonces no le podían entregar y habían demorado el centro de rehabilitación social, había demorado varios días en traer nuevamente ese tipo de vituallas para que puedan facilitar a los reos y puedan satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, posteriormente, el reo presentó algunos reclamos a través de su madre también que le ayudaba en la parte externa para que su hijo sea atendido médicamente, lo cual tanto las autoridades de este centro como las autoridades judiciales no les dieron acceso, no le dieron acceso a a que el señor tenga a que el señor pueda tener atención hacia su salud, lo cual también viola la atención, el derecho a la salud. Prácticamente violaron contra la integridad física de esa persona, integridad humana. Posteriormente también indica que las autoridades judiciales también violaron su derecho a que su juicio, sus peticiones sean escuchadas, ya que estas autoridades no dieron paso a muchos trámites y demoraron en la ejecución de varias actividades dispuestas, en este caso por la Corte Constitucional, lo cual igualmente violaron el derecho a que esa persona tenga un trato justo, tenga atiendan sus necesidades de acuerdo a lo que las autoridades habían dispuesto. Asimismo, asimismo prácticamente con esto, también en la parte judicial, la madre eh, trataba de que su hijo sea atendido y al final, después de varios días de que él había sufrido con esta situación del ojo, lograron sacarle hacia a un médico del sector, que de Saquicilí, en donde el doctor prácticamente había dicho que necesita una intervención inmediata, intervención médica, una cirugía. Entonces, igual fue regresado, demoraron otros días porque no le facilitaban, las autoridades no le facilitaban la salida. Al final, después de ya de varios días, logró su madre prácticamente sacarle y llevarle a una clínica en Quito, en donde al momento de revisarle, de hacerle los exámenes, prácticamente los médicos indicaron que ya estaba perdido el ojo, por lo que prácticamente, el, eh, aparte de que fue por tantas cosas que le pasó, que también perdió la vista y en vista de que no tuvo una atención inmediata
de su salud, de lo que estaba en ese momento, que si era atendido en ese momento, capaz que podía haber recuperado su ojo. Entonces ahí también fue una vulneración, una violación a su integridad física, una tentatoria contra su vida y a su integridad física. Como conclusiones del trabajo, vemos que en realidad en todo el proceso que se realizó se vulneró varios de sus derechos, y principalmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física de esa persona, ya que no fue atendido ni al inicio desde los mismos policías, no le dieron una atención, no le llevaron hacia la ambulancia, y también el personal médico no le dio la atención médica necesaria. Entonces se vulneró desde el inicio, se vulneró los derechos de esta persona. Igualmente los maltratos del policía vienen a ser, vienen a ser actos que van contra lo que indica la Constitución, contra los actos de tortura. Hubo exceso, o se pudo ver que hubo exceso de la fuerza en vista de que el señor fue atacado por el policía, por los policías a patadas para que pueda bajar a formar con todos los reos que habían ocasionado el motín. No se le dio atención básica que necesitaba esa persona. Se violentó varios derechos, incluyendo a las autoridades de justicia, quienes no dieron cumplimiento a las normas y disposiciones judiciales, tanto parcial como totalmente. Hubo contradicciones en los informes también de las entidades de justicia, quienes trataron de tapar la ineficiencia en la aplicación de la ley contra esta persona. Este caso da a notar que la justicia está tan degradada que no existe un real seguimiento de los casos y se violenta los derechos de que las personas puedan tener un derecho a la motivación de sus resoluciones que están solicitando. La administración de las cárceles igualmente es un caos, porque no existe un plan de rehabilitación de las personas, sino una especialización más bien de delincuentes. Más bien los delincuentes entran a especializarse y salen a armar nuevas bandas y atacar a los ciudadanos de bien. Igualmente no existe dentro de los centros carcelarios un buen control para el ingreso de armas y dispositivos electrónicos que ingresan a la cárcel. Hoy existe la revisión externa, inclusive de personal militar y personal policial, pero lo que corresponde a los guías penitenciarios, que es por ahí, por donde se está ingresando varios de estos artefactos que posteriormente ocasionan el enfrentamiento entre bandas internas de reos y ocasiona muertes y diferentes tipos de amotinamientos que hemos visto últimamente en las noticias. Muchas gracias, señora tutora, es en cuanto yo he podido investigar. Gracias.